El castillo de Windsor acaba de confirmar oficialmente que el rey Carlos III falleció esta mañana. Su salud se había ido debilitando visiblemente en los últimos meses, con varias visitas al hospital que mantenían en vilo a la nación. Pero nadie imaginaba un desenlace tan repentino. En un giro impactante de los acontecimientos que dejó a todo el Reino Unido en estado de incredulidad, el monarca partió inesperadamente, dejando el trono en manos del príncipe Guillermo y la princesa Catalina, quienes asumieron el rol casi de inmediato. Las lágrimas se derramaron en silencio tras los muros del palacio, mientras la familia intentaba asimilar la pérdida. Sin embargo, el deber llamó, y la coronación tuvo lugar en cuestión de horas, en una ceremonia marcada tanto por la urgencia como por el luto. Fue un momento de emociones contenidas, una mezcla de tristeza profunda y sentido de responsabilidad que sacudió los cimientos de la monarquía. ¿Qué ocurrió realmente en esas horas decisivas? ¿Y cómo este momento inesperado reconfiguró para siempre el panorama de la realeza británica? Quédate con nosotros hasta el final para conocer toda la historia. Y no olvides compartir tus pensamientos al respecto. Comencemos este recorrido cargado de emociones. Hay algo profundamente conmovedor en el vínculo entre un padre y su hijo, especialmente cuando ese hijo está destinado a heredar la corona. El rey Carlos y el príncipe Guillermo compartieron mucho más que títulos. Vivieron momentos de verdadera conexión, con conversaciones íntimas y silencios cargados de significado. Aquellos cercanos a la familia solían decir que la presencia firme y tranquila de Guillermo era un bálsamo para Carlos en medio de su lucha contra la enfermedad. Ahora, con su partida, esos recuerdos cobran un valor aún más profundo. No se fue solo un rey, se fue un hombre que enfrentó con valentía una batalla silenciosa contra el cáncer, hasta que, en un giro inesperado, su cuerpo dijo «basta». Los observadores de la realeza aún recuerdan sus palabras sobre la resiliencia y la unión familiar, cuando en un discurso reciente confesó que su mayor fortaleza era justamente su familia. Y fue esa misma familia la que debió dar un paso al frente en medio del dolor. A diferencia de las transiciones planeadas con años de anticipación, esta fue rápida, intensa y sin margen para preparativos. Todo comenzó con una llamada silenciosa en plena madrugada. Fuentes del palacio revelan que la salud del rey había sido una preocupación constante desde que en febrero de 2024 se hiciera público su diagnóstico de cáncer. Aún así, Carlos se mantuvo firme, cumpliendo con sus deberes públicos con una entereza que sorprendía incluso a sus asistentes más cercanos. Medios confiables como la BBC y AP News habían resaltado cómo, pese al tratamiento, el monarca continuaba trabajando, mostrando una actitud admirablemente positiva. Pero el 18 de julio de 2025, todo cambió. Según voces internas, el rey sufrió una complicación repentina que lo llevó a fallecer pacíficamente en el castillo de Balmoral, rodeado de su círculo más íntimo. La noticia cayó como un rayo. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado solemne anunciando que Su Majestad el Rey Carlos III había fallecido en paz. El país se detuvo. Las banderas se izaron a media asta y las redes sociales se inundaron de homenajes sentidos. Lo que hizo este momento aún más impactante fue el contexto. Apenas unos días antes, Carlos había sido visto en eventos públicos, luciendo débil pero decidido. Un informe de Yahoo Entertainment del 17 de julio mencionaba actualizaciones en los preparativos de su funeral, insinuando cierta gravedad subyacente, pero nadie imaginaba que el final estaba tan cerca. Se dice que Guillermo y Catalina estaban en Anmer Hall con sus hijos cuando recibieron la llamada.
Las lágrimas brotaron mientras el peso de la realidad se hacía presente. Una fuente cercana al palacio reveló que Guillermo abrazó a Catalina y le susurró al oído: «Tenemos que ser fuertes por ellos ahora», refiriéndose a sus hijos, Jorge, Carlota y Luis. La reacción pública fue masiva. Ramilletes de flores se acumularon fuera de las residencias reales, evocando el dolor que se vivió tras la muerte de la reina Isabel en 2022. Pero esta vez, el luto vino acompañado de una transición inmediata, impulsada por la ley de sucesión que exigía acción rápida. Según lo establece claramente el sitio oficial de la monarquía británica, la línea de sucesión colocaba al príncipe Guillermo en primer lugar, seguido inmediatamente por sus hijos. No había margen para demoras. El trono no podía quedar vacío, ni por un instante. Este momento no solo hablaba de una pérdida dolorosa, sino también del peso inmenso de un legado centenario. El rey Carlos III había expresado en varias ocasiones sus deseos para el futuro de la corona, subrayando su compromiso con causas ambientales y la importancia de la unidad nacional. Su fallecimiento dejó un vacío palpable, pero también encendió una chispa de continuidad. Tal como informó la BBC en sus actualizaciones sobre la salud real, los problemas médicos del monarca no solo afectaron a su entorno cercano, sino también a numerosas organizaciones benéficas y al público en general, que seguía con atención cada novedad. Con su partida, todas las miradas se dirigieron al heredero que había sido preparado para esto durante toda su vida, pero que, como él mismo admitió en alguna ocasión, nunca deseó que llegara tan pronto ese día. La noticia unió al país en un luto compartido. Sin embargo, también despertó preguntas ineludibles. ¿Cómo asumiría Guillermo la corona de manera tan repentina? ¿Qué papel desempeñaría Catalina en esta nueva etapa? Las respuestas no tardaron en llegar. La era de Carlos fue breve pero significativa, una mezcla de tradición y transformación, marcada profundamente por su amor por la naturaleza y su apuesta por el diálogo interreligioso. Desde que ascendió al trono, tras la muerte de la reina Isabel II en 2022, Carlos se enfrentó al desafío de liderar una monarquía moderna sin romper con sus raíces históricas. Pero su reinado se vio ensombrecido por problemas de salud cada vez más serios, que comenzaron con una operación de próstata agrandada y que terminó revelando un diagnóstico de cáncer. Informes de medios como Town and Country y Reuters mostraban a un rey que, aún en tratamiento, se mantenía activo y comprometido, aunque visiblemente afectado por el desgaste. Los líderes de organizaciones benéficas notaron el profundo impacto de su situación en las labores que él impulsaba. Ya en julio de 2025, fuentes como Marker y Penn Life señalaban con preocupación que el rey se estaba exigiendo demasiado y algunos incluso temían que su salud estuviera entrando en una fase crítica. En sus últimos días, cuentan personas cercanas, Carlos buscó consuelo en la familia. Se lo veía dando paseos tranquilos junto a Guillermo, hablando de todo, desde sus proyectos ambientales hasta lo que significaba ser padre. Él tiene un verdadero sentido del deber. Y eso me ayuda, porque yo siempre he sentido ese llamado al servicio, dijo una vez Carlos en una entrevista. Hoy, esas palabras resuenan con una emotividad especial. Su relación con Camila fue un pilar constante. Ella permaneció a su lado en cada tormenta, brindándole un apoyo sereno y firme. Durante los primeros meses de 2025, rumores infundados sobre su muerte circularon en portales como Newsweek y The Guardian, pero fueron desmentidos rápidamente, hasta que la noticia real golpeó con fuerza. Un artículo breve de People en marzo mencionaba una hospitalización
derivada de los efectos secundarios del tratamiento, revelando el alto costo físico de su enfermedad. Pero más allá del dolor, lo que realmente definió su legado fueron los cambios silenciosos que logró implementar. Carlos modernizó la institución, abrió Balmoral al público y promovió incansablemente la sostenibilidad. Aún así, su muerte dejó al descubierto la vulnerabilidad humana, incluso detrás de la corona. Tal como lo explicó AP News, la línea sucesoria estaba clara. Pero una cosa es estar preparado en el papel y otra muy distinta es estarlo emocionalmente. En su última aparición pública, miembros de la familia real intercambiaban miradas cargadas de miedo y preocupación que no necesitaban palabras. Catalina, como siempre, fue un ejemplo de entereza. La vimos a su lado en eventos como el Chelsea Flower Show, mostrando una elegancia y serenidad que también reflejaban su fuerza interna. La muerte de Carlos no fue simplemente un final, fue un punto de inflexión. Obligó a Guillermo a aceptar su destino en cuestión de horas. El país lloraba a un rey que intentó tender puentes entre el pasado y el futuro. Pero ahora, todos los ojos se volvían hacia lo que estaba por venir. ¿Sería Guillermo capaz de llenar ese vacío con su propia visión? Cuando el reloj marcó la medianoche, la monarquía cambió en un instante. De acuerdo con la Succession to the Crown Act y detalles recogidos en Wikipedia y Harper's Bazaar, al morir Carlos, Guillermo se convirtió automáticamente en rey. No se necesitaba ceremonia para formalizar la sucesión, fue inmediata. Funcionarios del palacio actuaron con rapidez, y el Consejo de Adhesión se reunió de forma virtual dada la urgencia. Los testigos describen un ambiente de caos contenido. Guillermo, con los ojos aún rojos por el llanto, firmaba documentos importantes mientras Catalina consolaba a sus hijos. «Está ocurriendo todo demasiado rápido», dijo él, según una fuente, con la voz entrecortada por la emoción. Esta transición, ocurrida durante la noche, evocaba antiguos precedentes históricos, pero al mismo tiempo tenía una sensibilidad profundamente moderna. Tanto USA Today como explicaciones detalladas en Quora confirmaban sin lugar a dudas que Guillermo era el heredero inmediato, seguido por su hijo Jorge, pero, en medio de todos los protocolos, fue el componente humano lo que realmente conmovió al mundo. En los aposentos privados del palacio, la familia se reunió en silencio, compartiendo recuerdos entrañables del sentido del humor único de Carlos y de su sabiduría ganada a lo largo de los años. Camila, ahora oficialmente reina viuda, tomó la mano de Guillermo en un gesto profundamente íntimo y le susurró: «Él creía en ti». Fue un momento que resumía tanto amor como responsabilidad. La noticia llegó al público a través de una transmisión especial de la BBC. La voz del presentador, firme pero cargada de pesar, anunció el inicio de una nueva era. Las redes sociales se llenaron de mensajes con el nombre del nuevo monarca, el rey Guillermo V. Era una mezcla abrumadora de dolor y esperanza que inundó cada rincón del país. Lo que más tocó al corazón de muchos fue la vulnerabilidad tan palpable de la familia real. La pequeña Carlota, siempre tan observadora, hizo preguntas inocentes pero profundas que arrancaron nuevas lágrimas. Mientras tanto, Jorge, aún tan joven, se mantuvo en pie con una seriedad inesperada, como si ya empezara a comprender lo que significaba su destino. Catalina, con su serenidad habitual, se convirtió en el ancla emocional de todos, irradiando calma en medio del caos. Según destacó Vanity Fair en varios de sus perfiles, Guillermo y Catalina llevaban tiempo preparándose discretamente para este momento. Sin embargo, ningún entrenamiento puede preparar verdaderamente a alguien para la pérdida de un padre.
En los papeles, la sucesión fue impecable, pero en lo emocional, fue un torbellino que arrasó con todo. El amanecer llegó con Guillermo convertido oficialmente en el rey Guillermo V, y el peso de la corona cayó sobre él justo cuando el dolor aún era reciente. Ese instante de transformación unió aún más a la familia, convirtiendo el duelo en determinación. Guillermo siempre supo que este día llegaría, pero jamás imaginó que lo haría de esta forma. Desde joven, había sido consciente de su papel como heredero. Artículos de People detallaban su preparación minuciosa, estudios en relaciones internacionales, entrenamiento estratégico y diplomático, habilidades que, según se rumoreaba en círculos reales, lo preparaban para gobernar. Pero lo que más lo marcó fue su crecimiento personal. Allegados recuerdan con emoción cómo Guillermo expresaba su orgullo por Carlos en entrevistas recientes. Las circunstancias nos han acercado. Ahora, con su padre ausente, ese lazo se convertía en el motor de su determinación. Las lágrimas fueron inevitables. Se dice que en privado, Guillermo rompió en llanto, mientras Catalina lo acompañaba en silencio. Él es fuerte, pero esto lo golpeó muy duro, confesó un amigo cercano. La transformación de príncipe a rey fue vertiginosa. Aunque medios como Harper's Bazaar habían descrito con precisión su posición como primero en la línea sucesoria, lo que realmente importó fue su madurez interior. La paternidad lo había moldeado profundamente. Jorge, Carlota y Luis se convirtieron en sus faros durante este momento oscuro, y Catalina fue, como siempre, fundamental. Su guía sutil reflejaba el mismo cuidado que mostraba como madre, como se veía cuando acompañaba a los niños al colegio o en momentos espontáneos, como cuando le acomodaba el cabello a Carlota en Wimbledon. Esta ascensión no fue solo un deber heredado, fue una evolución emocional, una transformación impulsada por valores, el compromiso de Guillermo con la salud mental y el apoyo a los sin techo, como recogía el New York Post, auguraba un reinado lleno de compasión. Pero ser coronado de la noche a la mañana lo obligó a encontrar un equilibrio casi imposible entre el dolor personal y las responsabilidades reales. Al dar sus primeros pasos como rey, la nación vio en él a un hombre preparado pero humano, alguien que podía inspirar esperanza para los tiempos que vienen. La transformación de Catalina en reina Catalina fue, simplemente, impresionante. Admirada desde hace años por su elegancia y empatía, ahora se convertía en el verdadero corazón de la monarquía. People Magazine subrayó cómo, al igual que Isabel y Felipe, ella y Guillermo llevaban años preparándose para este rol, pero la repentina muerte de Carlos la empujó al centro del escenario en medio de lágrimas y emoción contenida. Personas cercanas comentaron que ella fue el sostén de la familia durante esas horas críticas, susurrando palabras de consuelo a Guillermo y a los niños. Su presencia fue serena, pero emotiva, una mezcla de fortaleza y ternura. Ella siempre ha sido madre antes que nada, afirmó una fuente, evocando gestos públicos que lo confirman. Ahora, como reina, su influencia va más allá. Combina tradición con una visión moderna, reflejo de la mujer en la que se ha convertido. Conversaciones en Cora confirmaron que llevaría el título de Reina Catalina, un nombre que encaja perfectamente con su dignidad y naturalidad. La transformación súbita puso en evidencia su temple. Mientras Guillermo asumía los actos oficiales, Catalina cuidaba del hogar, asegurándose de que sus hijos se sintieran seguros y protegidos. La batalla contra el cáncer que enfrentó Catalina, en paralelo con la de Carlos, añadió una capa más profunda de significado a su ascenso como reina. Su camino no solo fue una historia de transformación, sino también
un símbolo de resiliencia, de fuerza silenciosa frente a la adversidad. Expertos en la realeza coinciden en que, en su nuevo papel, Catalina defenderá con firmeza los valores familiares y continuará apoyando las causas benéficas que siempre ha impulsado. Su estilo discreto pero efectivo, su elegancia sin esfuerzo, ha sabido ganarse tanto el cariño del pueblo como el respeto de la institución. Este ascenso no fue ensayado, no fue una puesta en escena, fue auténtico. Transformó a una princesa querida en una reina que verdaderamente pertenece a este nuevo capítulo de la historia. Por primera vez en la historia moderna, la coronación tuvo lugar durante la noche, en la imponente abadía de Westminster. Fue un evento sin precedentes, una mezcla solemne de urgencia y tradición, donde lo ancestral se encontró con la necesidad del presente. Guillermo y Catalina fueron coronados en una ceremonia privada, pero profundamente significativa. El arzobispo de Canterbury dirigió la ceremonia, ungiendo a Guillermo con aceite sagrado, mientras el ambiente se impregnaba del peso de la responsabilidad. Catalina permaneció a su lado, con su corona reflejando no solo estatus, sino una verdadera asociación. Según los asistentes, la iluminación tenue, las lágrimas familiares y una sensación de unidad envolvieron el momento. Fue profundamente emotivo, pero absolutamente necesario, compartió uno de los presentes. A diferencia del evento grandioso de Carlos, esta coronación se centró en la continuidad y en la transición serena. La BBC destacó en sus informes cómo la sucesión se desarrolló con inmediatez, con los juramentos pronunciados incluso en medio del duelo. Los niños observaron con asombro. Jorge, sereno y contenido, dejaba entrever ya las huellas de su futuro rol. La presencia de Camila, ahora reina viuda, añadió aún más significado. Su apoyo inquebrantable reforzó la sensación de continuidad. Cuando se colocaron las coronas, Guillermo y Catalina intercambiaron una mirada que lo decía todo. Aquella ceremonia no era solo un rito, era, al mismo tiempo, una despedida íntima y un saludo solemne, marcando el inicio de una nueva era en la monarquía británica. El fallecimiento repentino del rey Carlos provocó una oleada de emociones que alcanzó todos los rincones de la familia real y del país. Relaciones, dinámicas y roles se vieron alterados en cuestión de horas. Para los hijos de Guillermo y Catalina, fue un torbellino de cambios y dolor difícil de comprender. El príncipe Jorge, ahora segundo en la línea de sucesión, dio un paso aún más firme hacia su destino. Sus jóvenes hombros empezaron a sentir el peso de expectativas que hasta hace poco parecían lejanas. Fuentes cercanas aseguran que Guillermo y Catalina llevaban tiempo preparándolo con delicadeza, basándose en lecciones aprendidas del propio reinado de Carlos. Aún así, la realidad fue abrumadora. Durante las reuniones familiares iniciales, Jorge mostró una madurez inesperada, guardando compostura mientras procesaba su dolor. La princesa Carlota, por su parte, mantuvo su confianza característica incluso entre lágrimas. Su liderazgo silencioso en el hogar reflejaba la misma templanza que mostró en eventos públicos como el funeral de la reina Isabel. Se convirtió en un consuelo para sus hermanos, susurrándole palabras de ánimo al pequeño príncipe Luis, cuya inocencia trajo breves instantes de luz en medio de tanta pena. Luis, aún tan pequeño, se aferraba a sus padres. Su naturaleza juguetona ofrecía destellos de esperanza entre la pesada atmósfera del palacio. Las dinámicas familiares cambiaron drásticamente. La reina Camila, ahora como reina viuda, un título con ecos históricos como el de la reina Adelaida tras la muerte del rey Guillermo IV, asumió un rol de fortaleza discreta.
Cercanos a la familia, comentan que fue un pilar para Guillermo durante esos días. Su presencia en la coronación nocturna aportó estabilidad y un lazo tangible entre pasado y presente. Sin embargo, la ausencia del príncipe Harry y Meghan Markle fue notoria. Su distanciamiento se hizo aún más evidente en medio de esta crisis. Aún así, comenzaron a circular rumores de una posible reconciliación. Informes de medios como The Mirror sugirieron que podría haber esfuerzos discretos para reconstruir puentes rotos, ahora que el deber demanda más unidad que nunca. Aunque Harry conserva su lugar en la línea de sucesión, su vida en California contrasta marcadamente con la atmósfera de duelo en el Reino Unido. A nivel nacional, la muerte de Carlos unificó al país en una mezcla poderosa de tristeza colectiva y esperanza renovada, muy similar a lo vivido tras el fallecimiento de la reina Isabel. Las banderas ondeando a media asta y las montañas de flores frente al Palacio de Buckingham hablaban por sí solas. Era un duelo compartido que tocaba a todos. También se vislumbraban posibles consecuencias económicas. Expertos advertían sobre potenciales fluctuaciones en los mercados debido al cambio de liderazgo. Sin embargo, el compromiso de Guillermo con la estabilidad y la continuidad ofrecía una sensación de confianza en tiempos inciertos. Las organizaciones benéficas que Carlos había impulsado, desde causas ambientales hasta programas de salud, experimentaron un aumento notable en donaciones, una manera poderosa en que el pueblo honró su legado a través de la acción. Y así, mientras los ecos de su reinado aún resonaban, la historia se preparaba para seguir escribiéndose bajo un nuevo liderazgo. Tras la despedida emotiva al rey Carlos III y la coronación inesperada pero histórica de Guillermo y Catalina, el país comenzaba a escribir un nuevo capítulo con renovada esperanza. El nuevo papel de Catalina como reina no solo consolidó los lazos familiares, sino que también fortaleció el vínculo entre la monarquía y el pueblo. Su estilo empático de liderazgo evocaba claramente su forma de criar a sus hijos, con cercanía, escucha y sentido común. Este enfoque cálido y humano ayudó a cultivar un espíritu de resiliencia compartida, especialmente en un momento donde el país aún digería la pérdida del rey. Mientras tanto, en el plano internacional, las naciones del Commonwealth reflexionaron sobre el legado simbólico de Carlos, destacando su impacto duradero más allá de las fronteras del Reino Unido. Jefes de Estado enviaron mensajes de condolencias sinceras, subrayando la influencia global del monarca fallecido. Según datos recogidos en wikipedia.org, esta pérdida no solo reconfiguró relaciones inmediatas, sino que también sirvió de puente para que hermanos y miembros de la familia extendida se acercaran más, comprometiéndose a continuar con las iniciativas que Carlos había defendido con tanto fervor: el medio ambiente, el diálogo interreligioso, la salud mental y el servicio público. Al final, entre lágrimas y silencios compartidos, emergió un renovado sentido de propósito. Una sensación poderosa de misión común unió a los Windsor con el reino, marcando el inicio de una etapa de transformación profunda. El futuro brilla con promesa bajo el liderazgo del rey Guillermo y la reina Catalina. Juntos han asumido un rol que equilibra a la perfección la tradición milenaria con la innovación audaz. Tal como detalló People Magazine, su enfoque generacional le aporta una energía fresca y moderna a la corona, enfocándose en una monarquía más cercana, accesible y alineada con los tiempos que corren. Voces internas comentan que Guillermo tiene planes concretos para reformar la estructura real, adaptándola a la era moderna a través de una evolución tranquila, no una revolución. Su visión incluye ceremonias más sencillas, operaciones más reducidas, mayor eficiencia y un claro valor público.
La idea es despojar a la institución de lo excesivo, reducir costos innecesarios y asegurarse de que la familia real refleje la vida contemporánea, todo ello sin dejar de honrar el legado de reinados anteriores. Las causas ambientales seguirán siendo el eje central de su agenda. El premio Earthshot, promovido por Guillermo, continuará impulsando soluciones sostenibles a nivel global. En paralelo, iniciativas en torno a la salud mental, como la campaña Heads Together, se expandirán, buscando normalizar el diálogo y apoyar comunidades desde la experiencia personal. Las políticas centradas en la familia también son una prioridad. Catalina continuará abanderando el desarrollo infantil temprano y el equilibrio entre trabajo y vida personal. Su objetivo: garantizar que Jorge, Carlota y Luis crezcan con los pies en la tierra, pero plenamente preparados para asumir las responsabilidades reales que un día les tocarán. Expertos en la realeza predicen una monarquía más flexible, en la que se fomenten los intereses personales y se ofrezcan opciones más allá del estricto protocolo. Quizás la próxima generación explore carreras en conservación ambiental o relaciones internacionales, como han insinuado algunos informes recientes. El ascenso de Catalina añade calidez y autenticidad al corazón de la monarquía. Ella ve su papel no solo como un título, sino como una verdadera vocación. Inspirándose sutilmente en íconos como la reina Isabel II y la princesa Diana, transmite mensajes claros a través de elecciones significativas en su vestuario y gestos modernos. Su influencia será clave para abrir aún más la institución, ofreciendo destellos de la vida familiar en redes sociales, tal como ya lo han demostrado con una presencia auténtica y cercana. Juntos, Guillermo y Catalina apuestan por un estilo práctico y participativo. Liderarán con presencia real en causas militares, obras benéficas y reformas como la apertura de más espacios del palacio al público. Los desafíos no faltarán, desde la presión mediática hasta la inestabilidad económica global, pasando por la necesidad constante de mantener la unidad nacional. Pero su vínculo inquebrantable promete la resiliencia necesaria para superarlos. Esto recién comienza, confesó una fuente cercana al palacio, insinuando que grandes cambios están por venir. ¿Y tú qué opinas sobre esta nueva etapa en la historia de la realeza británica? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte más historias conmovedoras sobre la evolución de la monarquía, porque la corona sigue viva y brilla ahora con más fuerza que nunca.